Buenos días. Hoy en este videoblog de la escalera figurada vamos a hablar sobre un texto clave del budismo que es el Brahmajala Sutta, que quiere decir el discurso de la red de los brahmanes. Vamos a seguir la versión de Dragonet y Tola, que está disponible en internet de manera gratuita y que realizará una traducción directa del Pali al español. El Canon Pali es una colección de textos antiguos escritos en idioma Pali, el idioma que hablaba Buda, y que constituye un conjunto de doctrinas que fundaron el budismo temprano. A estos textos también se le llama Tripitaka, que quiere decir las tres cestas o los tres canastos, porque en tiempos premodernos estos textos no se escribían en papel, sino que se iban escribiendo en unas finas tablas de madera o de bambú, que también se llamaban hojas de palma. Estas hojas de palma se unían mediante unos finos palos para hacer una especie de libro, luego se cubrían con una tela, se guardaban dentro de una caja de madera y estas cajas se guardaban en una serie de cestas en las que estaban ordenadas por temáticas. Había tres cestos y de ahí viene el nombre de Tripitaka. Estos cestos, el primero de ellos era el Sutta Pitaka, que contiene todos los discursos de Buda. En total hay recogidos unos 34 discursos largos, que son los llamados Digha Nikaya. Hay unos 152 discursos de longitud intermedia, que son los llamados Majjhima Nikaya. Y por último hay unos 15 libros con discursos cortos, que son los Khuddaka Nikaya. Estos discursos dentro del canon Pali también se agrupan en colecciones por temas, que son los Samyutta Nikaya, y también se agrupan en colecciones agrupadas numéricamente, que se llaman Anguttara Nikaya. Los otros dos conjuntos o cestas en los que se guardaban los textos budistas son el Vinaya Pitaka, que son discursos sobre los preceptos morales que deberían seguir los monjes y las monjas budistas y que son algo más estrictos que para el resto de seguidores, y los Abhidhamma Pitaka, que está compuesto por unos 7 volúmenes en los que se trata sobre la naturaleza de la mente y la materia. En esta entrada hablaremos del primer sutra o discurso largo de Buda. Como acabamos de indicar, hay unos 34 discursos largos dentro del Sutta Pitaka y el primero de ellos se denomina Brahmajala Sutta. En Pali, la palabra sutta o sutra quiere decir discurso, jala o yala es red y Brahma se refiere a los miembros de la casta sacerdotal hindú. Por lo tanto, la traducción literal del nombre de este discurso sería algo así como el discurso de la red de los brahmanes. Hay que tener en cuenta que muchos de los primeros seguidores de Buda fueron miembros de esta casta sacerdotal y en esta época había una serie de debates metafísicos en los que estos sacerdotes o brahmanes participaban y Buda nos ofrece un punto de vista personal y original respecto a lo que se estaba debatiendo en esos momentos. Para Buda, muchos de los puntos de vista defendidos por los brahmanes de su época eran fuentes de error, por lo que el Brahmajala Sutra también se puede traducir como la red de las falsas creencias o de las falsas doctrinas, y este sutra busca discernir qué hay de verdadero y de falso en cada una de estas doctrinas. Este libro, este discurso, comienza con un episodio en el que se narra la historia de un asceta errante llamado Suppiya. El sutra narra cómo había un asceta errante que iba a la misma ciudad a la que iba Buda con sus discípulos, y todos ellos se dirigían a una ciudad llamada Nalanda, en la que había un centro cultural muy importante de aprendizaje, de difusión de diferentes doctrinas, de debate. Entonces Buda se dirigía hacia ese lugar. Nos dice este texto que Buda ya iba acompañado de unos 500 monjes aproximadamente. Eso quiere decir que no era en sus primeros momentos, cuando el número de seguidores era mucho más pequeño, sino que había ido creciendo. Este número no es exacto, es aproximado, pero nos indica que ya iba creciendo la comunidad. Y yendo hacia Nalanda, coinciden en el camino el asceta errante Suppiya y su discípulo Brahmadatta con esta comitiva que iba acompañando a Buda. Suppiya durante el camino iba hablando mal de Buda, de su doctrina y de la comunidad de monjes que le acompañaba. Sin embargo, su discípulo no estaba de acuerdo. El discípulo de Suppiya, Brahmadatta, hablaba bien tanto de Buda como de su doctrina, como de la comunidad de bhikkhus o de monjes. Así fueron durante un tiempo compartiendo la marcha con Buda y su comitiva hasta que todos ellos, incluidos Suppiya y Brahmadatta, llegaron a la residencia del rey Ambalatika, donde todos decidieron pasar la noche allí. A la mañana siguiente los monjes se levantaron temprano y empezaron a comentar
que era maravilloso que hubiera personas que hablaran bien y otras que hablaran mal de Buda, y que esto pues, reflejaba una pluralidad de debate y que era algo admirable, y ellos estaban muy alegres de esta situación. Sin embargo, Buda intervino para decir que esto no es lo relevante. Alegrarse de que alguien hable bien de la doctrina o enojarse porque hable mal no son más que obstáculos para lograr el objetivo último que debe conseguir cualquier seguidor de su doctrina, que consiste en reconocer qué es lo verdadero y cuál es la fuente de donde puede surgir el error. Esto es lo que se pretende trabajar con este sutra, pero antes de todo Buda nos enseña que para distinguir lo verdadero de lo falso, lo primero es alejarse de los extremos de la cólera y de la alegría. Solo desde el camino medio, solo desde la moderación, solo desde el desapego, se puede llegar al conocimiento de la verdad. El budismo no se trata únicamente de una mera disciplina moral. Buda nos explica que los seres humanos corrientes, a menudo, aprecian lo que él realiza, aprecian su manera de comportarse, porque observan en él una perfección ética que es poco común. Pero que esto no es suficiente. En general, estas personas no comprenden la profunda filosofía que subyace a esta manera de actuar. Y este conocimiento para él, esta profunda filosofía, es lo más importante. Buda nos recuerda que él subordina su conducta a una serie de preceptos morales como son la no violencia, la castidad, la veracidad, la benevolencia, el ascetismo, el control de lo que nos llega por los sentidos, la moderación en la toma de alimentos. Buda también indica que renuncia a la realización de diferentes ocupaciones como juegos, diversiones, comodidades y en general actividades frívolas que le distraen de su objetivo último, que es el que defiende su filosofía, que consiste en conseguir el desapego y la moderación en todos sus actos. Por último, Buda también nos indica que renuncia a realizar malas acciones que son comunes en los ascetas y sacerdotes de su época, como son la magia, la adivinación, la realización de hechizos, buenos augurios, etc. Y sí, Buda nos recuerda que esto es importante y que la rectitud en la conducta que se deriva de esta disciplina moral hará que muchas personas de su época lo admiren. Pero esto, él nos dirá que para él esto es de escaso valor. Hay una serie de conocimiento más importante, más relevante que esto. Para Buda hay otras doctrinas profundas, difíciles de ver, difíciles de conocer, serenas, excelsas, inaccesibles al razonamiento, sutiles, ininteligibles solo para los sabios y que Buda pretende dar a conocer con sus discursos. Para él, quien realmente entienda estas doctrinas será digno de elogio. Pero en este sutra, antes de empezar a hablar de los aspectos positivos, es decir, de estas doctrinas que él quiere dar a conocer, él se detiene en las doctrinas erróneas, es decir, en los debates que se están estableciendo en su época. Buda se detiene en los debates metafísicos que muchos pensadores de su época están abordando para poner en relieve su poca utilidad. En aquella época había sabios, pensadores, que hablaban, defendían o negaban la existencia de un Atman, es decir, de un alma o de un yo individual, y de un mundo eternos. Es decir, habían algunos que decían que el mundo tendría un principio y un final, y otros decían que el mundo era eterno. Lo mismo pasaba con el yo individual, lo mismo pasaba con el alma. Consideraba que esto era un discurso inútil porque podían pasar 2500 años, como estamos ahora, y todavía habría gente que seguiría discutiendo sobre lo mismo sin llegar a ninguna conclusión. Lo mismo pasaba con los que defendían el Atman o el mundo. El Atman puede ser el yo individual o el alma, con una eternidad parcial, es decir, que tienen un comienzo pero que no tienen fin, o al revés, que no conocemos su inicio y podemos considerar que es infinito, pero que sí que sabemos que van a tener un final. Él vuelve a considerar otra vez que esto de pensar qué pasará con el alma después de la muerte, dónde estaba el alma antes de que naciéramos y tal, son discursos vacíos y que no contribuyen al discernimiento de lo verdadero, porque son debates en los que únicamente participan personas dominadas por el deseo, y este deseo les hace caer en el error. Todas estas doctrinas erróneas están condicionadas por el contacto con los órganos de los sentidos. Y este órgano de los sentidos entra en contacto con un mundo exterior que en realidad es ilusorio y que simplemente nos proporciona un conocimiento distorsionado.
Este contacto acaba provocando un apego y este apego acaba provocando un sufrimiento que nos crea un malestar y una inquietud en la que todos los seres vivos caemos si no sabemos discernir qué es lo realmente verdadero. Para no caer en esta red de engaños que perpetúa nuestra sucesión de deseos, apegos y sufrimientos, hace falta una disciplina, y en otros discursos Buda nos enseñará en qué debemos centrar nuestros esfuerzos para llegar al conocimiento verdadero de la existencia. Por lo tanto, en conclusión, el Brahmajala Sutta nos enseña que a Buda lo que realmente le interesa es que sus seguidores busquen la verdad, que para él consiste en discriminar lo verdadero de lo falso. Los valores éticos y la disciplina moral no son la meta final de esta doctrina, sino que son solo un medio para alcanzar otra meta suprema, que es el nirvana, es decir, la liberación del sufrimiento. Pero esto sigue siendo una meta parcial. La liberación del sufrimiento solo nos alivia del sufrimiento parcial, momentáneo, que estamos teniendo en esta vida. Para Buda esto tampoco es suficiente. Buda desea que conozcamos cómo eliminar las sensaciones, cómo alcanzar el desapego y conseguir una liberación total. Y esto es algo mucho más profundo. Pero estas enseñanzas se verán en otros discursos de Buda que iremos comentando más adelante. Muchas gracias.